Vamos a nuestras Biblias, a Efesios capítulo 2. Estamos estudiando este tremendo libro en Efesios, escrito por Pablo. Antes que leemos la lectura de esta mañana, quiero que conozcan para nosotros entrar y entender lo que está pasando en capítulo 2. Ya nosotros terminamos capítulo 1. Recuerda que los primeros 3 capítulos de este libro de Efesios, pues Pablo está compartiendo las bendiciones espirituales que nosotros tenemos. Nosotros como cristianos tenemos grandes bendiciones que Dios nos da. Hablamos sobre Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las bendiciones que vienen entre ellos. Hasta capítulo 3 vamos a estar viendo todo que Dios provee, todo que Dios da a nosotros, hijos de Dios, cristianos que conocemos y venimos a Él por fe. Y aún en la Biblia completa podemos ver las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Yo creo que podemos testificar esta mañana que Dios nos da más que nosotros merecemos. ¿Cuántos dicen amén? A Dios nos da más que nosotros merecemos y pues es una bendición de ser hijo de Dios. Y si tú no conoces a Cristo como Salvador esta mañana, hoy es el día de salvación para ti. Dios ha mandado a su único Hijo a esta tierra a morir y resucitar el tercer día para que tú tengas vida eterna y esté con Él para siempre allá en los cielos, y deseamos eso para ti en esta mañana. El título de estos 3 versículos, vamos a estar viendo versículo 1, versículo 2 y versículo 3 de capítulo 2. Es esta próxima pensamiento de Pablo. Puse como título nuestra condición fuera de Cristo. Pablo está compartiendo con nosotros la vida que tuvimos antes de salvación. Y es importante que nosotros recordamos de cómo Dios me sacó a mí de la vida pecaminosa, la vida que yo vivía antes de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a mirar y recordarnos de la grandeza de Dios, vamos a ser más fieles a Él y vamos a entender el propósito del Señor. Ahora, sabemos que Pablo estaba en prisión en este momento allá en Roma cuando escribió esta carta de Efeso. Pablo estaba recordando de esos 3 años que estaba con ellos enseñando allá en Efeso. En Hechos capítulo 19 tú puedes ver la historia de este tercer viaje misionero de Pablo y cómo él llegó a Efeso y el tiempo que ellos tuvieron allá con esos cristianos. Y pues sabemos la división, las bendiciones espirituales, y capítulo 4, 5 y 6, la exhortación a los cristianos para vivir una vida que agrada a Él. Cuando leemos el texto, que vamos a hacerlo en un minuto, quiero que vean 3 detalles sobre nuestra condición fuera de Cristo. Te lo voy a dar ahora para que veas dónde nosotros vamos. Número 1, fuimos muertos en el pecado. Número 2, fuimos siervos de este mundo. Y número 3, fuimos satisfechos en nuestros deseos. Si tú puedes conmigo esta mañana, vamos a estar en pie, vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Si no puede, por su salud no se preocupe, se puede mantener sentado, pero en reverencia al Señor vamos a leer en pie estos versículos. Después vamos a entrar en estos detalles sobre estos versículos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Señor,
Ahora que vamos a entrar en estos 3 versículos, recordando nuestra vida antes de salvación. Gracias primeramente por salvarnos del infierno, salvarnos de una vida pecaminosa en este mundo. Y Señor, gracias porque venimos por fe a ti, fuimos transformados, somos una nueva criatura y ahora estamos sirviéndote a ti. Sabemos que ahora nuestro destino es contigo en los cielos para siempre. Señor, entregamos a esa persona que está aquí en esta mañana que no te conoce a ti como Salvador, que ellos pueden conocer ese amor tan grande que tú tienes para nosotros, para que ellos vengan también a ti por fe, conociendo su amor, conociendo que son pecadores, conociendo que tú resucitaste el tercer día y ahora está a la diestra de Dios. Y Señor, que ellos tengan el regalo de vida eterna también. Entregamos todo esto dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Siempre cuando empezamos un capítulo nuevo, me encanta a ver el capítulo completo para que después podemos entrar en los versículos. Ahora, cuando llegamos a capítulo 2, quiero que vea dónde vamos en las próximas semanas. Pablo está enfocándose en la transformación de nosotros que pasa por la gracia de Dios. Pablo demuestra por salvación que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Vemos esta transición entre la muerte espiritual, siendo separado del Señor antes de salvación, a una nueva criatura en Cristo. Pablo enfatiza en este capítulo unidad entre creyentes, los judíos y los gentiles en este momento, conociendo que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y vemos que aunque salvación es por gracia, debemos tener buenas obras. Debemos demostrar en nuestra vida que nosotros somos cristianos. Iglesia, hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, pero sus obras, sus acciones y sus palabras no demuestran que son cristianos. Hay personas que tú puedes ver en Facebook, en Instagram, y ver las fotos que ellos ponen y las palabras que ellos dicen, las canciones que cantan, y dicen que son cristianos, pero no hay una diferencia en lo que vemos en Facebook, lo que vemos en Instagram, de la vida que ellos tienen los domingos. A veces piensa, si yo vengo a la iglesia el domingo, pues yo puedo ser diferente en la semana. No es así, iglesia. Nosotros, la vida cristiana es 24/7, 7 días a la semana. Pero muchos quieren vivir estas 2 vidas. Venir a la iglesia, sentarse y también tener un pie en el mundo, participar en las cosas del mundo, hacer como ellos hacen, hablar como ellos hablan, vestirse como ellos se visten y hacer todo, y no hay una diferencia entre un cristiano y una persona que está en el mundo. Por eso, si tú vas a decir que tú eres un cristiano, que en su vida tú puedes demostrar que hay una diferencia en su vida, en hablar, en comportamiento, que ellos vean a Cristo en su vida, que no hay duda, que no digan, wow, un cristiano va a la iglesia, pero están actuando en esa manera, ellos hablan en esa manera, ellos están posteando en Facebook esas palabras, esa música, y no hay una gran diferencia. Y pues Pablo habla sobre esos grandes detalles. Pues esta mañana vemos nuestra condición fuera de Cristo, porque la verdad es que es bueno a recordar cómo éramos antes de salvación. No sé, en su vida en este momento tú puedes mirar atrás y decir, gracias Señor que me salvó, porque quién sabe dónde yo estuviera. Yo podía estar en la cárcel. Yo podía estar en drogas, yo podía estar en esta condición, pero una persona vino a mi casa o me enseñó el evangelio y yo vine a él por fe y ahora Dios me cambió. Yo soy ahora una nueva criatura. Dios me ha transformado mi vida
Pero siempre es bueno a mirar hacia atrás un momento, a dar gracias a Dios por la manera que Él me sacó del mundo. Para ver dónde el Señor me sacó, para ver la grandeza y el poder de Dios en mi vida. Hasta que nosotros recordamos y vemos la bendición que Dios me sacó de una vida de este mundo, una vida pecaminosa, no vamos a ver la grandeza del Señor. Y a veces nosotros estamos acostumbrados de las cosas que hacemos como cristianos y después perdemos ese fuego para servir al Señor. Perdemos ese fuego para leer la Biblia, para orar, para venir a los servicios. Y a veces tenemos que, como Pablo está haciendo, tomar unos pasos atrás y recordar la grandeza de Dios en mi vida. Recordar que Dios me sacó de una vida que me podía llevar a la muerte, me podía llevar a la cárcel, me podía llevar a drogas. Y da gracias, Señor, por eso. A veces nos olvidamos del poder del Señor, de su grandeza en sacarme de ese lugar, esa vida que vivimos antes, para recordar y apreciar el significado de ser perdonados. Qué bendición que Jesús sacrificó su vida para perdonar por mis pecados en el pasado, el presente y aún pecados que todavía no ha hecho. ¿Cuántos están agradecidos que Dios te ha perdonado a ti? Amén. Y a veces nos olvidamos, aún nos olvidamos a venir a tener arrepentimiento, a pedir perdón. Y hay quizás en esta mañana personas que todavía no han pedido perdón por cosas que ellos hicieron ayer. Debemos valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Viendo de dónde vinimos, nos ayuda a servir a Dios más y fiel. Pablo nos lleva a nosotros hacia atrás para dejarnos entender, ayudarnos a ser fiel al Señor y a servirle a Él más, sabiendo de dónde nosotros vinimos. El problema hoy es que nos olvidamos de dónde venimos. Cristianismo hoy en día está débil. Por eso las iglesias están vacías. Por eso la gente, aún cristianos, lo leen su Biblia, no oran. Cristianismo hoy en día se han olvidado de la santidad de Dios, se han olvidado que Dios es santo, que nosotros no podemos venir al trono de gracia en cualquier manera. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y venir perdonados para presentar nuestras peticiones. Cristianismo hoy está débil porque nos olvidamos de dónde venimos. Dios nos libró de ser esclavos del pecado. Dios nos salvó del infierno. Iglesia, tú conoces los versículos. Cuando nosotros empezamos a leer esos versículos que describe el infierno, tú puedes entender lo que el Señor no solamente me sacó de una vida pecaminosa, pero Dios me sacó de ese lugar que se llama el infierno. Y ahora no tengo que pasar la eternidad en ese lugar de sufrimiento porque Dios me ha salvado a mí y yo vino a Él por fe y ahora soy hijo de Dios y ese agradecimiento debe venir en nuestra vida. Qué triste sería esas palabras. Y quiero que escuche bien esa palabra, Mateo capítulo 7, que dice, apartaos de mí, nunca te conocí. Tristemente hay personas que quizás están sentados aquí en esta mañana, que piensan que son cristianos, que piensan que es solamente un nombre, y un día, cuando dé cuenta Dios, va a escuchar, apartaos de mí, nunca te conocí. Es importante que tú conoces, que tú seas un verdadero cristiano, que no solamente es un nombre de su familia, mis padres fueron cristianos, significa que yo soy cristiano. Porque yo vengo a la iglesia, el domingo me siento, escucho la predicación, yo soy salvo. No. Nosotros somos una nueva criatura, somos diferentes, somos transformados.
Hay una diferencia en la vida de nosotros y la vida de un inconverso. Pero ya hoy en día están mezclando cristianismo con el mundo. Están aceptando aún en la iglesia las cosas que el mundo acepta. Y tenemos que tener una gran diferencia entre los dos. Una persona muere sin Cristo pensando, wow, yo vine a la iglesia a cada servicio, yo pensaba que era cristiano, pero saben que no había una diferencia en su vida. Ellos mueren, se encuentran en el infierno diciendo, wow, yo pensaba que venir a la iglesia era suficiente. Yo pensaba que el bautismo era suficiente. Yo pensaba que dando una ofrenda era suficiente. Pero cristianismo no solamente es viniendo a la iglesia, es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, viviendo una vida que agrada al Señor. Qué triste ese momento en el gran trono blanco, ese último juicio en el final. Después del milenio, y viene esa resurrección para los inconversos, aún ellos están en el infierno, ahí no se quedan. Los que están en el infierno ahora, ese principio de lo que realmente viene para ellos. Porque cuando viene la resurrección para ellos en el final y van al gran trono blanco, que es el juicio para los inconversos, los que rechazaron a Cristo, en ese momento van a decir, pero Dios, yo fui a la iglesia, Dios, yo di mi diezmo, Dios, yo estaba bautizado, yo me senté en la iglesia, en Iglesia Bautista Nueva Vida. Y va a decir, apartaos de mí, nunca te conocí. Y ahora la Biblia dice que es lanzado al lago de fuego. El infierno ahora es una fiesta comparado al lago de fuego que viene para esas personas que rechazan a Cristo. Y quiero que tú estés seguro esta mañana que la vida que tú estás viviendo, que tú dices cristiano, no es un nombre, que es una vida diferente, que es una transformación en su vida, y dejar de usar el nombre cristiano para dar excusa que nosotros vamos para el cielo. Una gran sorpresa que va para muchos. Por eso compartimos el Evangelio en cada servicio, para que tenga la oportunidad de venir a Cristo como Salvador. Pues cuando vemos estos tres detalles sobre nuestra condición fuera de Cristo, Pablo nos enseña tres detalles sobre eso. Vamos a verlo ahí. Número 1, fuimos muertos en el pecado. Versículo 1, míralo con sus ojos conmigo para que tú veas de dónde vinimos nosotros. Dice, y Él os dio vida a vosotros, ahora más en la segunda parte, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros vemos aquí en versículo 1 nuestra vida antes y la vida nueva en este versículo. Vamos a empezar ahí primeramente la vida antes. Aquí lo tiene al revés en este versículo. Vamos a la segunda parte de este versículo, versículo 1. Vamos a ver la vida antes. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es cuando estuvimos separados espiritualmente de Dios por nuestro pecado. Esta es la muerte espiritual que Pablo está hablando. Esta palabra muertos ahí no es una muerte física, es una muerte espiritual. Antes de salvación, tú y yo fuimos muertos espiritualmente. Significa que no había una relación con el Señor. Había una separación entre yo y el Señor. No fuimos hijos de Él todavía. El pecado en nuestra vida antes de salvación nos separa de Dios y una relación con Él. Antes de salvación somos separados de Dios
espiritualmente. Aun cuando vemos la Biblia sobre el pecador, dice la Biblia que somos ciegos, somos un esclavo del pecado, somos un amante de las tinieblas, somos enfermos, somos perdidos, somos extranjeros, somos desconocidos, somos hijos de la ira. Estamos bajo del poder de las tinieblas. Esas son las descripciones de una persona fuera o muerto espiritualmente. Pero déjame decir que también como cristianos, el pecado afecta nuestra relación con Dios. Iglesia, cuando nosotros hacemos algo que no agrada a Dios y no pedimos perdón sobre ese pecado, pues eso va a afectar su relación con el Señor. Y a veces como cristianos aún nos olvidamos de pedir perdón a Dios y tenemos pecados en nuestra vida donde Dios todavía no ha perdonado. No hemos venido a Dios decir, Señor, yo te he fallado en esto, perdóname por mis pecados. Y pues, lo más tiempo que nosotros no pedimos perdón, lo más viene esta separación en esta relación con el Señor. Debemos tener arrepentimiento. Pero cuando ya no hay arrepentimiento en nuestra vida es bien peligroso. Cuando ya no estamos pidiendo perdón, cuando ya estamos practicando algo y ni lo sentimos mal que estamos haciendo algo que no agrada a Dios. Por ejemplo, podemos leer la Biblia y faltar un día, faltar 2 días, Señor, perdóname porque no leí la Biblia hoy. Pero cuando lo acostumbramos de no leer la Biblia, ya nos levantamos ni pensamos que tenemos que leer. Ya estamos acostumbrados del pecado. Cuando oramos y ya llegamos a un momento donde ya no estamos orando, estamos acostumbrados. Hay pecados que podemos hacer y si no pedimos perdón, estamos acostumbrados y quizás en esta mañana tú estás haciendo algo que no agrada a Dios y ya tú estás acostumbrado de hacer algo que no agrada al Señor. Ya no hay arrepentimiento. Cuando tú y yo llegamos a esa posición donde ya no nos sentimos mal del pecado, que ya podemos practicar el pecado y ni en nuestra mente pensamos que tenemos que pedir perdón, estamos en un lugar sumamente peligroso delante del Señor. Aún debemos de verificar que si esta salvación que tuvimos era real. Un verdadero cristiano es transformado, es una nueva criatura, es un nuevo hombre. Sabemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es igual que viviste antes, no es la misma persona que antes, no hacemos lo que hace en el mundo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Las cosas que yo hacía antes ya no lo hago más. He aquí todas las son hechas nuevas. Pero ahí en versículo 1 vemos también la vida nueva. Dice en el principio, y Él os dio vida a vosotros. Iglesia, en el momento de salvación, el momento que tú vienes a Cristo por fe, Dios nos da vida a nosotros. Ya no estamos muertos espiritualmente, estamos ahora vivos en Cristo Jesús. La gracia de Dios da vida a los creyentes, a ellos que estaban espiritualmente muertos por sus pecados. Esta vida se da a ellos que vienen a Cristo por fe. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Juan 17, 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pablo ahí en versículo 1, cuando miramos a nuestra condición fuera de Cristo, pues nos enseñas que fuimos muertos en el pecado antes de salvación. Pero número 2, en versículo 2, fuimos antes de salvación, fuimos siervos del mundo. Mira versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Este otro tiempo está hablando de antes de salvación. Recuerda que Pablo está hablando a los cristianos. Anduviste en otro tiempo, está hablando de la vida que tenían ellos antes de salvación. Pues dice, siguiendo la corriente de este mundo. Es importante que entendamos esto porque muchos están siguiendo el corriente del mundo aún estando cristianos. Pero Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Antes de salvación, sí, estamos siguiendo el corriente del mundo, pero una vez que yo vengo a Cristo, ya no soy parte del mundo, ya no vivo como el mundo, no estoy siguiendo el corriente del mundo. Esa es la vida de antes. Y va más allá en versículo 2, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo hablando a los cristianos, recordando el pasado fuera de Cristo, dice, cuando anduviste en otro tiempo. Cuando, en versículo 1, cuando estaban muertos en los delitos y pecados. Eso fue antes de salvación. El viejo hombre que tuvimos antes de salvación. Hacían lo que el mundo hacía. Y los que siguen el mundo, el corriente del mundo, pues Pablo dice que están siguiendo a Satanás. Tú no puedes seguir a Satanás y a Dios a la misma vez. No puedes tener dos señores. Significa que tú no puedes ser un cristiano y venir a la iglesia después en la semana, vivir al corriente del mundo, hacer lo que el mundo hace. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Antes de salvación, pues nosotros vivíamos de acuerdo con los valores, las normas, los deseos de este mundo. Estábamos viviendo una vida alejado de Dios. Fuimos guiados, versículo 2, guiados por el príncipe de la potestad del aire. Por eso tenemos que tener una separación de un cristiano con el mundo. No podemos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Habla ahí este título, príncipe de la potestad del aire, este título único pertenece a Satanás. Habla de su autoridad, príncipe, habla de su reino del aire. Satanás no es el gobernante supremo de este mundo, pero es un príncipe de este mundo. Obviamente Dios es que gobierna aún encima de Satanás. Y Pablo dice que Satanás, aún en versículo 2, opera en los hijos de desobediencia. Y si tú no eres hijo de Dios en esta mañana, significa que tú eres el hijo del diablo. Es la única opción. Allá en Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Cuando somos hijos del diablo, queremos hacer lo que el Padre hace. Y ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, en Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Allá en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, dice, y los hijos del diablo son todo aquel que no hace justicia. Y dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo como Salvador en esta mañana, tú estás en la familia de Satanás, donde su destino es el infierno para siempre. Por eso Dios nos da otra oportunidad o una oportunidad aún esta mañana para venir a Él. Cristianos, tu vida debe ser diferente de ellos que son parte de la familia de Satanás. Pero tristemente hoy en día, cristianos no están apartados del mundo. Quieren vivir en el mundo y con Cristo y eso es imposible. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aún en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 a 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Obviamente nosotros como cristianos, como creyentes, estamos en el mundo, vivimos aquí en este mundo, pero no somos del mundo. Hay una gran diferencia. Allá en Juan capítulo 17, versículo 14 a 18, dice, y les ha dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Iglesia, siendo parte de este mundo, es algo que era antes de salvación. No es parte de la salvación de hoy en día. No es parte de una vida cristiana. Pablo es claro que esa es la manera de vivir antes de salvación. Iglesia, si nosotros examinamos nuestra vida en este momento, ¿podemos decir que somos del mundo? Hay evidencia en nuestra vida en este momento que somos influenciados por el mundo. Podemos decir que yo paso más tiempo haciendo las cosas que hace el mundo que yo hago con las cosas de Dios. Tenemos que examinarnos esta mañana a ver si yo realmente tengo un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Los dos no pueden existir. Tú tienes que buscar un lado. Aún Apocalipsis capítulo 3 dice que a ellos que son tibios, Dios vomita a ellos de su boca. Tiene que ser frío o caliente. Tiene que ser en el mundo o con el Señor.
Pues vimos ahora que no solamente fuimos muertos en el pecado antes de salvación, número 1, no solamente fuimos siervos del mundo, número 2, pero número 3, el último de esta mañana en versículo 3, fuimos antes de salvación, fuimos satisfechos en nuestros deseos. Mira versículo 3, Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de salvación, nosotros vemos otra vez, lo dice aquí, vivimos en otros tiempos. Igual que el versículo 1 nos demuestra que ese tiempo habla de antes de salvación, viviendo en el mundo, viviendo en el equipo de Satanás, estando en la familia de Satanás. Ya como cristianos no vivimos en esa manera. Aquí en versículo 3 hay 3 o 4 partes en este versículo que quiero mirar, que son cosas que practicamos antes de salvación. Número 1, versículo 3, dice, en los deseos de nuestra carne. Antes de salvación estábamos viviendo en los deseos de nuestra carne. Eso significa que es una vida guiada por las pasiones en lugar del Espíritu Santo. Es una vida donde las acciones y las decisiones están motivados por los deseos pecaminosos, la satisfacción personal en lugar de la voluntad de Dios. La Biblia dice que aquellos que se entregan a los deseos de la carne no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5. Muchos aún los que dicen que son cristianos todavía están viviendo en los deseos de la carne. Siendo cristianos están deseando lo que la carne ofrece, están deseando en sus decisiones, en sus acciones, haciendo las cosas que hacían antes de salvación. En otras palabras, están practicando el pecado que agrada a la carne. Recuerda que hay una diferencia. Yo soy pecador, soy cristiano, pero soy pecador. Tú eres pecador, pecadora como cristiano, pero nosotros no practicamos el pecado. Practicando el pecado es tú haciendo algo que tú conoces que agrada a Dios y sigue haciéndolo. Tiene conocimiento que esto no agrada a Dios, pero yo voy a seguir haciendo lo que no agrada a Dios. Eso no debe de existir en la vida de un cristiano. Número 2, aquí en versículo 3, no solamente dice los deseos de nuestra carne, pero dice haciendo la voluntad de la carne. Antes de salvación fuimos sometidos a la voluntad de la carne. En vez de ser sometidos a Dios, estamos sometiéndonos en la carne pecaminosa. Actuamos según los deseos y pasiones egoístas. Deseamos el pecado en lugar de desear ser guiado por el Espíritu Santo. Queremos satisfacer nosotros mismos los deseos mundanos, y cuando deseamos la voluntad de la carne nos lleva realmente lejos de Dios. Número 3, ahí en versículo 3, también dice haciendo la voluntad de los pensamientos. Dice la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Ahora, cuando hablamos de los pensamientos, significa que permitimos que nuestros pensamientos negativos
demuestra o controla nuestras acciones y decisiones. Estos pensamientos y tentaciones que Satanás pone delante de nosotros, nos sometemos a ellas. Haciendo la voluntad de los pensamientos incluye ansiedad, incluye el miedo, incluye la duda. Estos pensamientos dominan nuestra mente y nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Por eso tenemos que cambiar nuestros pensamientos a pensamientos positivos, pensamientos guiados por el Espíritu Santo, pensamientos que agradan al Señor. Y la última esta mañana, ahí en versículo 3, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos, está hablando de antes de salvación, éramos separados de Dios bajo el juicio divino del pecado. Fuimos hijos de ira. Hijos de ira, esa frase describe una persona que están destinados a la condenación por sus acciones. Pero gracias a Dios que nosotros podemos ser redimidos a través de Dios o de Cristo. Hijos de la ira es la condición de las personas sin la gracia de Dios. Son personas sin Cristo, separados de Dios bajo su juicio. Recuerda en versículo 1, 2 y 3. Estamos hablando de nuestra vida fuera de Cristo. Estamos hablando de estas maneras, versículo 1, versículo 2, versículo 3, fueron acciones que nosotros estábamos viviendo antes de salvación. Versículo 1, versículo 2 y versículo 3 no debe de pertenecer en su vida como cristiano ahora. No debe estar practicando versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Pablo está recordándonos de cómo nosotros fuimos antes de salvación. Nada que hablamos debe existir en la vida de un creyente. Y los que no son creyentes todavía tienen la oportunidad de cambiar todo esto. La bendición es que no termina aquí. Obviamente, por el tiempo no podemos seguir a versículo 4, pero quiero que vean que la próxima frase en versículo 4, mira lo que dice las primeras dos palabras en versículo 4. Dice que, pero Dios. ¿Verdad? Versículo 2, pero Dios. Ahí hace un cambio. Ahora, en la semana que viene vamos a estar viendo versículo 4 a versículo 10, donde pero Dios cambia y nos enseña la vida que debemos estar viviendo como cristianos. Demuestra la vida antes de salvación y ahora en versículo 4 a versículo 10 demuestra la vida que debemos tener como creyentes. Te invito para que venga la próxima semana para esta segunda parte. Pero vamos a examinarnos esta mañana y quizás el Espíritu Santo demostró algo que en esta lista, versículo 1, 2 y 3, todavía tú estás batallando. Tenemos que examinarnos a ver si nosotros todavía estamos viviendo en la vida que estamos viviendo antes de salvación. Si todavía está luchando con el pecado, esta mañana es un gran tiempo para entregárselo al Señor. Tenemos que tener arrepentimiento, tenemos que cambiar en esta mañana. Con sus ojos cerrados.